Bendigo el nombre del Señor por la oportunidad nueva de poder estar a través de este canal una vez más con ustedes. Y la intención de bendecir su vida es genuina. El estudio que hoy llevaremos a cabo está sustentado en el capítulo 20 del libro de Josué, uno de los capítulos más cortos de este libro, pero no por ello menos interesante. Por eso el tema de esta vez, ciudades de refugio, señal de la misericordia de Dios. La palabra refugio se puede definir en dos maneras. La primera, lugar que sirve para protegerse de un peligro. Y la segunda, protección o amparo que una persona encuentra en otra, librándola de un peligro. Ambas concepciones se verán reflejadas en el estudio de hoy. Veamos entonces en qué consistían estas ciudades de refugio y exactamente con qué propósito fueron asignadas en la tierra prometida. Número 1. Las ciudades de refugio, una provisión de Dios. Josué capítulo 20, en los versículos 1 y 2, dicen: Habló Jehová a Josué diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Estos dos versículos tienen su contexto en el libro de Números, capítulo 35 y versículos 9 al 12, los cuales como referencia dicen: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención, y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. En estos versículos queda claro que fue Dios mismo quien mandó a establecer las ciudades de refugio. También que fue Dios quien ordenó a Moisés el establecimiento de las mismas, pero que fue Josué quien ejecutó esta orden. Estas ciudades de refugio beneficiarían tanto a israelitas como a extranjeros, según Números 35:15. Esto demuestra que la misericordia de Dios es para todos, puesto que Dios no es excluyente. Dios ordena a Moisés asignar 48 ciudades a los levitas, que si usted recuerda bien, en estudios anteriores dijimos que no recibirían porción de tierra por herencia en la tierra prometida, sino que solo les serían asignadas ciudades para que vivieran. Estas ciudades quedaron asignadas de esta manera, según Josué 20, 7 y 8. Entonces señalaron a Quedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquén en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto. En la llanura de la tribu de Rubén, Ramot. En Galaad de la tribu de Gad y
Golán en Basán de la tribu de Manasés. Dios hace establecer 6 ciudades, 3 a este lado del río Jordán y las otras 3 después de haberlo cruzado. Pero se cercioró Dios de que todas estas 6 ciudades fueran accesibles a las tribus de Israel que estaban alrededor, al centro, al norte, al sur, al este y al oeste de la tierra prometida, según Números 35:14. Número 2. El propósito de establecer las ciudades de refugio. Josué 20:3 nos dice: para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. La referencia la encontramos en Números 35:15. Estas 6 ciudades servirán de refugio para que huya allá cualquiera que sin intención hiera mortalmente a un alma. Entonces, podemos decir que el propósito específico de estas ciudades eran proteger al homicida que matare involuntariamente a alguien, es decir, por accidente o sin intención de hacerlo. La referencia está en Números 35:16 al 21. Porque dicho sea de paso, no podríamos estudiar el capítulo 20 de Josué aislado del capítulo 35 del libro de Números. Al parecer, Dios quería asegurarse de que no se tuviera por inocente al culpable, pero también quería que todo homicidio involuntario no fuera juzgado como un asesinato. La referencia es Números 35, 22 al 25. Además, estas 6 ciudades servirían de refugio contra el vengador de la sangre, que en hebreo es Goel y que significa representante de la familia de la víctima, encargado de vengar la sangre por la muerte de su familiar. Según Deuteronomio 17, 6 al 7, el vengador de la sangre perseguía al asesino y si era necesario lo traía ante autoridades para su ejecución. Esto se debería hacer trayendo 3 testigos oculares. Pero la ley aún era más estricta. En Éxodo 21, 28 y 29 dicen: si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado y matare a hombre o a mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. En la Torá, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia, hay un ejemplo de otro tipo de accidente, refiriéndose a lo mismo. Deuteronomio 19:5 dice: como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. Entonces tenemos ahora claro
el objetivo principal o el propósito en la mente y en el corazón de Dios acerca de estas ciudades de refugio. Los ancianos debían investigar si el homicida sin intención nunca había tenido una mala relación con la víctima, según Éxodo 21, 12 y 13, o si no lo atacó desde un escondite, según Deuteronomio 27, 24. En el mejor de los casos, los ancianos tendrían que saber especialmente si había una enemistad u odio previo entre el homicida y la víctima, según Deuteronomio 19, 4, 6 y 7. De acuerdo con la costumbre, los ancianos de la ciudad se sentaban a las puertas de la ciudad y pasaban largos tiempos ahí para ser consultados por problemas en la comunidad. La referencia es Proverbios 31, 23. Por lo que si alguien estaba huyendo de un vengador, los ancianos le recibirían y le llevarían consigo dentro de la ciudad para ponerlo a salvo, en lo que era juzgado por la congregación o una asamblea. La persona podía hallar protección dentro de los muros de la ciudad, y los caminos de estas 6 ciudades debían ser accesibles, debían ser reconstruidos o debería de dárseles mantenimiento constante para facilitar su acceso a ellas. Los líderes estaban obligados a proteger a todo aquel que buscara refugio en una de estas 6 ciudades, fuera israelita o extranjero. 3. Requisitos y garantías de las ciudades de refugio. Josué 20, 4 al 6. Hablemos primero de los requisitos. Primer requisito: buscar a los ancianos en la puerta de la ciudad de refugio y exponer su caso. Josué 24 dice: y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Segundo requisito: permanecer dentro de los muros de la ciudad hasta ser declarado inocente por una asamblea o hasta que el sumo sacerdote muriera. Tercer requisito: permanecer a una distancia de 1000 codos, aproximadamente 400 metros, de las murallas, según Números 35, 2 al 4. Esto era así porque si la persona traspasaba los límites que estaban establecidos, el vengador de la sangre podría encontrarlo y tomar venganza. En esas circunstancias, el vengador tenía el derecho aún de ejecutar al homicida impunemente, según Números 35, 27 al 34. Ahora hablemos de las garantías. Josué 25 dice: si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Versículo 6: y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo.
Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Los ancianos no le entregarían al vengador. Esta es la primera garantía. Su protección estaba en manos de estos ancianos. El homicida debía quedarse dentro de los muros de la ciudad, como ya dijimos, y esto le garantizaba protección permanente. También tenía derecho a un juicio. Podía quedarse a vivir ahí permanentemente. Esta es una segunda garantía. El homicida involuntario tenía que permanecer en la ciudad de refugio hasta ser juzgado y declarado inocente por la congregación. Pero el homicida no estaba atado ni encarcelado. Como residente de una ciudad de refugio, podía aprender un oficio y trabajar tratando de ser un miembro útil para esa comunidad. Número 4. Ciudades de refugio, una señal de la misericordia de Dios. Josué 29. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiesen a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriere por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Podemos hacer una aplicación de la misericordia de Dios a los antiguos por medio de las ciudades de refugio a la vida del creyente por medio de la persona de Jesucristo. Toda persona que acudía a una ciudad de refugio encontraba seguridad en ella. Todo creyente que viene buscando refugio en Dios lo encuentra por medio de Jesucristo. El Salmo 90, 1 y 2 dicen: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Este salmo nos da la garantía que necesitamos, que si buscamos a Dios como refugio, Él lo es y así lo encontraremos. También el Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Cualesquiera que sea nuestra situación, entonces podemos venir confiadamente al Señor, sabiendo que Él es nuestro socorro oportuno o nuestro refugio permanente. Las similitudes entre las ciudades de refugio y Jesucristo son: 1. Que están al alcance de quienes lo necesitan. 2. Que están abiertas para todos. 3. Que proveen seguridad de vida y protección. 4. Que fueron provistas por Dios como única alternativa para el hombre. 5. Salir de sus límites significa la muerte. La muerte del sumo sacerdote en el antiguo pacto garantizaba la libertad territorial del homicida, ya que podía volver a su ciudad de donde había huido y regresar también a su familia o a su casa. La muerte de Jesucristo
el gran sumo sacerdote declarado así en el libro de Hebreos, nos da la libertad del pecado y nos garantiza la vida eterna. Hebreos 4:15 lo dicen así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En el antiguo pacto, las ciudades de refugio eran una oportunidad de vida. En el nuevo pacto, Jesucristo es la oportunidad de vida, vida abundante y vida eterna para todo el que quiera refugiarse en Él. Una distinción entre estas ciudades de refugio y Jesucristo es que en estas ciudades solamente el inocente encontraba refugio y vida, pero en Jesucristo todos los culpables podemos encontrar perdón y vida eterna. El sumo sacerdote de aquellas ciudades de refugio eran figura o semblanza de Jesucristo. Hebreos 5, 8 al 10 dicen: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No podemos concluir este estudio sin hacer también un paralelismo de estas ciudades de refugio con la Iglesia de Jesucristo de todos los tiempos, principalmente la Iglesia de hoy. La Iglesia de hoy debe aprender que, como las antiguas ciudades de refugio, debe brindar seguridad y refugio a todos los que lo necesiten y vienen a ella. Otra de las responsabilidades de la Iglesia de hoy es facilitar la aplicación de la justicia a toda persona que lo necesite, principalmente defendiendo al inocente. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo cita a Deuteronomio 32:35, diciendo: amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19. El mismo Pablo escribió también que no debemos pagar mal por mal, exhortando a todos los creyentes que vivan en paz con todos los hombres. Jesús fue más categórico que el apóstol Pablo al respecto, cuando dice en Mateo 5:9: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, concluimos que el verdadero rol de la Iglesia de hoy es el mismo que el de las ciudades de refugio en el antiguo pacto: brindar protección, seguridad, ayudar y conciliar todas las situaciones que afectaran a una persona, en lugar de inducir a la aplicación del ojo por ojo y diente por diente, que no son más que reglas obsoletas de un antiguo pacto. La Iglesia tiene la responsabilidad de preparar el camino hacia la paz y suavizar las relaciones comunitarias, así como los levitas tenían que mantener los caminos abiertos hacia las ciudades de refugio. También los ancianos de la Iglesia de hoy
que tienen a su cargo la aplicación de disciplina deben conocer bien las Escrituras para obrar de conformidad con ellas en el marco del nuevo pacto, de tal forma que la gracia de Dios y el amor de Jesucristo les constriña y les induzca a la aplicación de la regla de oro en sus vidas, la cual, según Mateo 7:12, dice de la siguiente manera: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Con esto en mente, nos despedimos deseando con nuestro corazón que haya sido de bendición a su vida el estudio del día de hoy y que no olvide que si necesita refugio, lo encuentra en el Señor. Que Dios le bendiga rica y abundantemente. Hasta una próxima.